Lo que voy a decir a continuación no es alentador, pero es justo y necesario. Se acaban de cumplir 10 años de la tragedia más grande del siglo en México, justo al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y justo en un día en el que llovió prácticamente en toda la República Mexicana sin cesar, como si el cielo se acordara de la tragedia y llorara, porque sigue sin haber justicia. Mientras los odiadores de AMLO se pelean contra una dictadura imaginaria y se enojan por las noticias falsas que ven a diario, los aplaudidores de AMLO que lucraron con la tragedia de Ayotzinapa políticamente para llegar al poder, se olvidan de esta fecha tan importante y se dedican a aplaudir los muchos logros del gobierno. Mientras tanto, las personas que lo que buscamos es justicia y que apoyamos a la 4T porque es lo más cercano a justicia comparado con las otras opciones, no podemos evitar recordar que sigue habiendo impunidad en la tragedia más grande de este siglo en México. Que las personas de derecha se hayan olvidado de la tragedia en menos de una década no me extraña ni me decepciona porque nunca espero nada de ellos. Pero que las personas que dicen ser de izquierda guarden silencio porque ahora AMLO está en el poder, o que se atrevan a decir que ya hay justicia y que se ha hecho todo lo que se podía para buscar la justicia, me parece decepcionante y vergonzoso. Guardan silencio porque tienen muchos intereses adentro de Morena, porque tienen muchos conocidos, porque quieren que el presidente siga hablando bien de ellos, porque quieren que sigan invitándolos a las mañaneras para comer huevito y sentirse famosos. Es decepcionante el sentido de justicia que tienen algunas personas que dicen ser de izquierdas, pero que no lo son, porque la izquierda lucha contra la injusticia y levanta la voz cuando es necesario. Y como a mí me parece más importante decir la verdad que quedar bien con AMLO y con muchos políticos de Morena, la voy a decir a continuación. La primera vez que yo hablé del caso Ayotzinapa fue a mediados del sexenio. Voy a decir un breve resumen de lo que mencioné en aquel video por si no lo vieron. Yo soy normalista rural, estuve en la normal de Ayotzinapa unas semanas antes de la tragedia. Estudié en la normal rural J. Guadalupe Aguilera de Durango. Las normales rurales son escuelas para preparar maestros de primaria generalmente, también de telesecundaria, que para entrar a ellas el requisito principal, además de aprobar el examen de admisión, es demostrar que eres de escasos recursos. Tienes que llevar una carta del DIF donde diga que eres pobre para que te dejen entrar a esas escuelas, porque se trata de internados donde te dan alimentación, atención médica, hospedaje y absolutamente todo es gratis. Por lo tanto, lo justo es que los hijos de pobres obtengamos esas becas. Es por eso que les puedo asegurar que el único delito de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos fue ser pobres y querer estudiar, ser de escasos recursos y tener la osadía de querer salir adelante. Ese fue su único delito. Algo que muchos no saben es que eran alumnos de primer semestre, acababan de entrar hace unos días, y algo que muchos tampoco saben y que está mal en esas escuelas es que se realizan unas novatadas que a veces se exceden demasiado, digamos, por decirlo suavemente y no entrar en detalles. Es decir, los estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron no alcanzaron a disfrutar los muchos beneficios que otorgan esas maravillosas instituciones, pero sí alcanzaron a padecer la única desventaja, el único error, digamos, la novatada. Y justo acababan de pasar la novatada, andaban contentos porque por fin se iba a hacer realidad su sueño de estudiar a pesar de ser pobres, cuando los mandaron a una manifestación y desaparecieron. Y además de ser internados con todo gratis, esas escuelas tienen la característica de que no son controladas por el director de la institución, son controladas por los alumnos, por el comité de alumnos o por el consejo estudiantil. Y los alumnos de primer semestre básicamente tienen que seguir las indicaciones y las órdenes de los
alumnos que controlan, de los alumnos que gobiernan la escuela. Es por eso que tienen mayor facilidad y organización para las manifestaciones. Yo fui dirigente de mi normal rural y evidentemente también estuve en primer semestre. Conozco ambas facetas. Cuando tú estás en primero, no tienes otra opción que seguir las órdenes porque si no te corren. Así es la organización estudiantil. Cuando se trata de movimientos estudiantiles, manifestaciones. Entonces, pues a ti te mandan y tú ahí vas siguiendo a toda la bola, sin saber bien de qué se trata, sin comprender bien por qué te manifiestas, sin importar si estás de acuerdo o no. Con lo único que tienes que estar de acuerdo es con que quieres seguir estudiando ahí. Y por lo tanto tienes que ir. Estás obligado a ir. Por lo tanto, ellos ni habían disfrutado la escuela porque acababan de entrar, habían padecido la novatada, ni sabían de qué se trataba porque en ese entonces estás todo confundido, acabas de salir de la prepa. Es una organización estudiantil muy profunda que lleva tiempo conocer. Por lo tanto, culpar a los estudiantes es lo más ruin que existe. Ellos no tienen culpa de nada, salvo de ser pobres y querer estudiar. Y como pues uno no tiene culpa de ser pobre, no tienen culpa de nada más que de querer estudiar. Tampoco tienen ninguna culpa los dirigentes de Ayotzinapa que mandaron a los estudiantes a manifestarse. Yo lo hice, siendo dirigente, mandé a mis compañeros a manifestarse, porque manifestarse no tiene nada de malo. Culpar a los estudiantes es miserable. La culpa fue, es y será del Estado. Fue el Estado, que les quede clarísimo, de eso no tengan ni la más mínima duda. Me refiero a presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República, militares, ejército y policía municipal. También narcotráfico, por cierto, en ese entonces eran parte del Estado. Y ojo, no estoy diciendo que Peña Nieto haya dado la orden de mandarlos desaparecer. Él lo más probable es que ni supiera de la existencia de esa escuela hasta antes de la tragedia. Además, no le convenía. Se trata de un conflicto local. De tanto que se manifestaban los estudiantes de Ayotzinapa, ya tenían hartos a los presidentes municipales de los municipios que están cerca de la Normal. Y el presidente de Iguala le dio la orden a los policías municipales de levantar a los estudiantes con uso de la violencia. De lo que sí es culpable el presidente de la República, el gobernador y toda la estructura gubernamental de aquella época es de haber fabricado y solapado la mentira histórica. Levantaron una bola de albañiles, de cholos inocentes, de personas de la calle y las torturaron hasta que dijeron que ellos eran los culpables. Y aquí empieza lo importante. En el 2018, con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, ese fue uno de sus 100 compromisos, que él ha reconocido públicamente varias veces que ese compromiso de hacer justicia por Ayotzinapa y otro de descentralizar las secretarías son los únicos dos que no cumplió. Él lo reconoce. Cuando inició el sexenio de AMLO, su intención era hacer justicia al respecto. Dio órdenes para que se investigara a profundidad, abrió todos los archivos que se podían abrir, todas las cámaras de seguridad, todas las llamadas. Dejó entrar a México a un grupo llamado el GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Especialistas Independientes. Y la investigación empezó a avanzar y avanzar a pasos agigantados. Empezaron a meter a la cárcel a muchos culpables. Científicamente se demostró que era una mentira absoluta lo que había dicho Peña Nieto y Murillo Karam. Y la investigación siguió avanzando y se empezó a descubrir la verdad. Y de pronto empezaron a caer algunos militares. Lo primero fue presidentes municipales, policías municipales, pero ya después empezaron a caer militares a la cárcel, y más militares, y militares de rangos más altos. Todos sabemos que los militares se dedican a seguir órdenes. Por lo tanto, si los militares de abajo cometieron alguna fechoría, fue por órdenes de su superior y lo más probable es que él haya tenido órdenes de su superior y así sucesivamente. Y cuando la justicia llegó a los altos mandos del ejército, el presidente López Obrador, presuntamente no me van a querer meter a la cárcel, frenó, con todas sus influencias, presuntamente, frenó el avance de las investigaciones. Cerró todos los archivos. Y eso tiene una explicación. Ustedes se deben preguntar por qué.
Yo tengo una hipótesis que hay un 99% de posibilidades que sea la verdad, sinceramente, pero es una hipótesis, aclaro. Nuestro vecino del norte es el principal dador de golpes de Estado a nivel mundial en la historia de la humanidad. La forma en la que dan golpes de Estado, cuando no pueden comprar a los partidos políticos de derecha y a los medios de comunicación, como sucede en México, cuando gana la izquierda, es mediante el ejército. Compran la lealtad del ejército y como el ejército tiene todas las armas por la vía armada, quitan al presidente de su puesto y ponen a alguien que les hayan dicho los estadounidenses o al mero bueno de los militares, que para ese entonces pues ya es controlado por los intereses yanquis. Eso ha sucedido en decenas de ocasiones, en decenas de países. El caso más reciente es el de Bolivia. Incluso Evo Morales se tuvo que venir a refugiar a México. Pero antes de continuar con mi hipótesis, quiero abrir un pequeño paréntesis. En muchos videos he dicho que existen muchos poderes fácticos: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el mediático, el militar, el religioso y el económico, el más poderoso de todos, porque compra los otros poderes. Entonces, cuando AMLO ganó las elecciones, ganó el poder legislativo, pero no lo suficiente porque no era mayoría calificada. Y el único poder que controlaba, además del ejecutivo, que pues, es el presidente, era al poder militar. AMLO tuvo la habilidad política de sentarse con los militares y ofrecerles lealtad absoluta a cambio de lealtad absoluta. Por lo tanto, continúo mi hipótesis. Yo considero que los altos mandos de los militares, de los militares, cuando vieron que la investigación se estaba acercando a ellos, se han de haber sentado con AMLO y le han de haber dicho: oiga, presidente, nos prometió lealtad y nosotros nada más estábamos siguiendo órdenes, porque es para lo que entrenamos. Entonces, si quiere que sigamos siguiendo órdenes de usted y que le seamos leal a sus órdenes, pues tiene que frenar las investigaciones porque nos van a venir metiendo a la cárcel por seguir órdenes. Nosotros solo estábamos siguiendo órdenes y siéndole leal al presidente, así como lo hacemos con usted. Entonces AMLO, cuando vio que la lealtad estaba en juego y sabiendo el vecino del norte que tenemos y que el ejército es la única forma para quitar a la 4T del poder en las próximas décadas, decidió cerrar el avance de la investigación, decidió usar todas sus influencias para seguir teniendo la lealtad del ejército y conservar el poder militar junto con el poder ejecutivo y poder darle larga vida a la 4T. El presidente López Obrador se vio atrapado entre la espada, llamada ejército, y la pared, llamada justicia, llamada caso Ayotzinapa, el dilema más grande políticamente hablando del siglo. Si seguía escarbándole, iban a acabar en la cárcel militares muy poderosos y eso podía poner en riesgo la lealtad del ejército con el presidente y eso podía abrir las puertas al golpe de Estado que Estados Unidos ha estado planeando mediáticamente desde que llegó a AMLO, porque saben que no lo van a poder quitar democráticamente. Por eso le pagan a todos los comunicadores de derecha para que digan que vivimos en una dictadura, porque ellos justifican sus golpes de Estado diciendo que había una dictadura en ese país y que ellos son los que llegan y ponen la libertad en todos lados, ¿no? Cuando en realidad lo que quieren es apropiarse de los recursos naturales para seguir haciéndose ricos mientras saquean a los países más pobres. Y aunque todo eso es una hipótesis sin pruebas, evidentemente, podemos asegurar que la 4T incumplió su promesa de hacer justicia en el caso Ayotzinapa. El mismo López Obrador lo ha reconocido y lo más probable es que por las mismas razones, y me duele mucho decirlo, la injusticia permanezca. Y como sé que probablemente los padres de Ayotzinapa, a quienes respeto y admiro y que estoy de su lado, sépanlo. Si a mí me preguntan, en el caso Ayotzinapa, ¿de qué lado estás? Del lado de los padres, sin dudarlo. No del lado de AMLO, no del lado de los egresados de Ayotzinapa que lucran política y económicamente con la tragedia. Estoy del lado de los padres de familia, hasta donde tope. Y voy a sostener siempre que el sexenio de AMLO no hizo justicia al respecto y quiero hacerles saber a los padres de Ayotzinapa que lo más probable es que Claudia tampoco haga justicia por las mismas razones y pues la derecha menos.
La derecha fue la que los desapareció. Que eso nunca se les olvide, eso nunca pierdan de vista. La derecha fue quien los desapareció. La derecha no va a hacer justicia. La derecha, además de desaparecerlos, inventó que ya había encontrado la respuesta y todo lo que sucedió. Metió inocentes a la cárcel para lavarse las manos. Y la izquierda no hizo justicia por las razones explicadas. Y lo que le quiero hacer entender a los padres y a las personas que se preocupan por ese caso es que lo más probable por mucho es que no haya justicia nunca. ¿Eso es razón para dejar de exigir justicia? No. ¿Es razón para dejar de gritar y de reclamar? No. Pero es lo que es. Y lo que voy a decir a continuación va a ser muy criticado, pero es lo más valiente que puedo hacer y es lo más justo que se me ocurre. Me he preguntado muchas veces, siendo normalista rural, yo pude ser uno de ellos porque cometí el mismo pecado, ser pobre y querer estudiar. Me he preguntado muchas veces, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de AMLO? Buscar justicia y poner en riesgo el proyecto de nación y darle pie al regreso de la derecha. O mantener la injusticia más cruel del siglo por el bien del país. Yo hubiera hecho lo mismo que AMLO.